esta ocasión vamos a comenzar con la probabilidad. Vamos a ver el papel de la probabilidad en estadística. Se dice que la probabilidad y la estadística están bien relacionadas y de una forma muy importante. La probabilidad se emplea como herramienta, permite que usted evalúe la confiabilidad de sus conclusiones acerca de la población o cuando tenga solo información muestral. Se consideran estas otras situaciones. Cuando la población es conocida, se usa para describir la probabilidad de observar un resultado muestral en particular. Cuando la población es desconocida y solo se dispone de una muestra de esa población, la probabilidad se usa para hacer enunciados acerca de la composición de la población, es decir, hacer inferencias estadísticas. Hay una gran diferencia entre cuando vamos a trabajar una población conocida y una población desconocida. La probabilidad es la mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado suceso. En otras palabras, su noción viene de la necesidad de medir o determinar cuantitativamente la certeza o duda de que un suceso dado ocurra o no. Existen diferentes tipos de probabilidad, pero los que nosotros vamos a trabajar y no nos vamos a detener mucho en dos de ellos, sino que solamente en uno. Pero estos tres tipos de probabilidad, tenemos la probabilidad clásica, la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y la probabilidad enfatizando en el aspecto subjetivo. Veamos cada una de ellas. La primera me dice la probabilidad clásica. Esto viene de un enfoque clásico que se le conoce como a priori y se utiliza con el fin de utilizar los juegos de azar. Esta definición es de uso limitado, puesto que descansa sobre dos condiciones. La primera condición es que el espacio muestral del experimento es finito, es decir, que sus resultados corresponden a un número natural, y número dos, que los resultados del espacio muestral deben ser igualmente probables. No puede existir diferencia entre sus probabilidades. De forma general, para encontrar la probabilidad cuando estamos trabajando la probabilidad clásica se utiliza, si tenemos el evento E y queremos encontrar cuál es la probabilidad que este evento E suceda, encontramos casos favorables al suceso E entre casos igualmente probables. Para comprenderlo mejor, veamos algunos ejemplos. Una caja contiene 5 bolas blancas y 10 negras. Se hace una extracción de ella. Literal A. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola sea blanca? Lo primero que vamos a ver es cuáles son los casos favorables. ¿Cuántas bolas blancas tiene la caja? En este caso, existen 5 bolas blancas. Ahora, ¿cuáles son los casos igualmente posibles? ¿Cuántas posibilidades tenemos? Como dentro de la caja hay 5 y 10 negras, significa que los casos igualmente posibles son 15. El total de las bolas que tenemos en la caja son 15. Entonces, si el suceso que vamos a encontrar es la probabilidad de que la bola sea blanca, ¿cuántas bolas blancas hay? 5. ¿Cuántas bolas en total hay dentro de la caja? 15. Entonces la probabilidad de que la extracción sea una bola blanca va a ser de 1/3, al simplificarlo. Ahora veamos literal B. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola sea negra? ¿Cuántas bolas negras tenemos dentro de la caja? 10. ¿Cuántas bolas hay en total dentro de la caja? 15. Simplificamos, quinta de 10, 2 y quinta de 5, 3. Entonces, la probabilidad de que la bola sea negra va a ser 2/3. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad en el lanzamiento de 3 monedas? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga exactamente 2 caras? Exactamente, ni más ni menos. Lo primero que tendríamos que hacer es sacar el espacio muestral, así como lo trabajamos anteriormente. Tenemos que, como son 3 monedas, el espacio muestral nos va a dar 8 elementos. Si ustedes gustan, lo pueden hacer con el diagrama de árbol o simplemente lo detallan como lo he hecho en esta manera. Exactamente 2 caras. ¿Cuántos de los 8 elementos del espacio muestral tienen 2 caras? Veamos. Tenemos esta
corona, cara, cara, 1, corona, cara, 2, cara, corona, 3. Entonces, solamente hay 3 elementos del espacio muestral que tienen 2 caras exactamente. Pero ¿cuántos son los elementos del espacio muestral? 8. Entonces, digamos que el evento A es que caiga exactamente 2 caras. ¿Cuántos son los casos favorables? 3. ¿Cuáles son el total de opciones que tenemos? 8. Entonces, la probabilidad de que caiga exactamente 2 caras va a ser 3/8. Veamos la literal B. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga al menos 2 caras? Cuando me dice al menos 2 caras, me está diciendo que es 2 o más. Entonces, ¿cuántos son los casos favorables? Tenemos 3 caras, aquí entra, y todos los que tienen 2 caras también. Entonces, en este caso, los casos favorables van a ser 4. Casos favorables 4 y casos posibles 8. Simplificamos y nos va a quedar 1/2. Esa es la probabilidad clásica, donde vamos a seleccionar nuestros casos favorables entre casos posibles. Ahora, la empírica o frecuencia relativa. Este tipo de probabilidad es limitada, ya que hay un número finito de resultados igualmente probables. Este tipo de probabilidad no la vamos a detallar, simplemente la vamos a dejar enunciada. Y dice, por ejemplo, si se pregunta por la probabilidad de que un paciente se cure mediante cierto tratamiento médico o la probabilidad de que una determinada máquina produzca artículos defectuosos, entonces no hay forma de introducir resultados igualmente probables. Para responder estas preguntas podemos utilizar el enfoque empírico, en el cual para determinar los valores de probabilidad se requiere de la observación y de la recopilación de datos. En otras palabras, la empírica o frecuencias relativas no es muy confiable porque nos vamos a basar en conocimientos, que valga la redundancia, empíricos, conocimientos que vienen con respecto a la práctica. Entonces no es muy viable o muy confiable. La definición empírica se basa en la frecuencia relativa de ocurrencia de un evento con respecto a un gran número de repeticiones del experimento. En otras palabras, se basa en el número de veces que ocurrió el evento entre el número total de repeticiones del experimento. Y el tercer tipo de probabilidad que vamos a ver es la definición subjetiva. Esto se diferencia de las dos anteriores debido a que el enfoque clásico como el de frecuencia relativa producen valores objetivos. En cambio, el subjetivo define la probabilidad de un evento a base del grado de confianza que una persona tiene de que el evento ocurra, teniendo en cuenta toda la evidencia que tiene disponible, fundamentado en la intuición, opiniones, creencias personales y otra información indirecta. Debido a que el valor de la probabilidad es un juicio personal, al enfoque subjetivo se le denomina también como enfoque personalista y este queda muy a criterio de la persona que está desarrollando el evento o el tipo de situación. El enfoque subjetivo no depende de la repetitividad de ningún evento y permite calcular la probabilidad de sucesos únicos. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un edificio colapse ante un terremoto? Este evento puede que ocurra o que no ocurra, pero es lógico pensar que no podemos repetir los terremotos un número grande de veces y contar el número de veces que el edificio colapsa para calcular esa probabilidad. Sin embargo, un especialista en el área puede asignar una probabilidad basada en su juicio de toda la información relevante a la que pueda tener acceso. Es decir, que este tipo de probabilidad se trabaja mayormente con especialistas del área en el que nos estemos haciendo referencia. Vamos a trabajar también la relación de eventos y reglas de probabilidad. Entonces, vamos a decir que tenemos dos eventos, A y B, y vamos a trabajar 3 relaciones importantes. La primera, la unión de los eventos A y B se denota por A unido a B. A unido a B es el evento en que ocurren A o B o ambos. El segundo
vamos a utilizar la intersección de eventos A y B, denotado por A, intersección, B, y es el evento en el que ocurre A y B, los dos, cuando tienen algo en común. En cambio, en el primero, pueden no tener nada en común. Y el número 3 es el complemento de un evento. Este se denota como A elevado a la C, o A' y es el evento en que A no ocurre. Veamos detallado esto a qué se refiere. Cuando hablamos de A unido a B, significa todo lo que está en A y todo lo que está en B. En otras palabras, vamos a auxiliarnos del diagrama de Venn. En la plataforma ustedes tienen un archivo donde está detallado el diagrama de Venn. El número 2 que veíamos es A interceptado con B. Este solamente se refiere a lo que es común tanto en A y tanto en B. Y el tercero lo que veíamos era A complemento. Todo lo que está en A nos incluye y vamos a incluir todo lo que corresponde al espacio muestral, pero que no está en A. Cuando sumamos el evento A con el evento A complemento, vamos a obtener exactamente el espacio muestral. Veamos los tipos de evento. Tenemos el primer tipo de evento que es el evento mutuamente excluyente. ¿Cuándo vamos a decir que un evento es mutuamente excluyente? Vamos a decir que dos eventos, supongamos dos eventos A y B, son mutuamente excluyentes si un evento A y B no tienen puntos muestrales en común. Es decir, que su intercepción es 0 o que su intercepción no existe. Veámoslo de esta forma. A está por este lado, A está en este lado y no hay nada en común entre ellos. Entonces, la intersección entre ellos es un conjunto vacío. Eso vamos a entender cuando sean eventos mutuamente excluyentes. Ahora, la probabilidad que ocurra A o B o A unido a B, ¿cómo lo vamos a sacar cuando estemos trabajando eventos mutuamente excluyentes? Simplemente vamos a sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero esto va a ser cuando no tenga nada en común. En otras palabras, aquí vemos un ejemplo, dice mutuamente excluyente, la ocurrencia de un evento significa que ninguno de los otros puede ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, uno no puede dormir y estar despierto a la vez. No se pueden hacer ambas cosas. Entonces, en este caso, es un ejemplo de mutuamente excluyentes. O estoy dormido o estoy despierto. Veamos un ejemplo con números. En el lanzamiento de un par de dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de caras sea 5 o 7? Veamos, el evento A. Coloquémosle al evento A como suma de las caras sea 5 y al evento B suma de las caras sea 7. ¿Cuál es el espacio muestral? Si no mal recuerdo, esto lo hicieron ustedes en su cuaderno, hicieron 36 elementos del espacio muestral. Entonces, para el evento A, donde sea la suma de las caras sea 5, ¿quiénes de los 36 elementos se encuentran en este? Simplemente está 1 más 4, 2 más 3, 3 más 2 y 4 más 1. De los 36 tenemos 4. Si nos auxiliamos de la probabilidad clásica, 4 favorables entre 36 posibles. Y así vamos a tener la probabilidad del evento A. Veamos la probabilidad del evento B. La probabilidad del evento B me dice suma de las caras sean 7. Solamente está 1 más 6, 2 más 5, 3 más 4, 4 más 3, 5 más 2, 6 más 1. De los 36 que forman parte del espacio muestral, ¿cuántos suman 7? 6. Entonces la probabilidad va a ser 6 favorables entre 36. ¿Cómo vamos a encontrar la probabilidad que me está pidiendo? ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de caras sea 5 o 7? Cuando me diga O es unión. Entonces, la probabilidad de que A unido con B suceda va a ser probabilidad de A más probabilidad de B. 4 sobre 36 más 6 sobre 36. 10 sobre 36, simplificamos y nos va a quedar que la probabilidad de que la suma de caras sea 5 o 7 corresponde a 5 sobre 18. Pero esto es cuando los eventos son mutuamente excluyentes, que no pueden suceder ambos a la vez o que no tienen nada en común. El siguiente que vamos a trabajar es el evento solapado. Los eventos solapados van a ser aquellos en donde sí haya algo en común
y vamos a tener la unión. En este caso la vamos a denotar como probabilidad de A más probabilidad de B menos la intersección de ambos. ¿Por qué menos la intersección de ambos? Porque la intersección está en los dos. Entonces, si sumamos solo la probabilidad de A y la probabilidad de B, estaríamos sumando 2 veces esta intersección. Entonces, por esa razón, cuando los eventos sean solapados, para encontrar la unión de los dos eventos, vamos a sumar la probabilidad de ambos, pero a la vez vamos a restar lo que tienen en común ellos. Veamos un ejemplo. En el juego de un dado, usted gana $1,100 si cae cifra par o divisible por 3. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? Un dado. ¿Cuál es el espacio muestral de un dado? Como vamos a hablar de un dado de 6 caras, el espacio muestral va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos eventos nos dan? Nos dice la primera parte, si cae cifra par. Llamémosle al evento A, cae cifra par. De los 6 elementos del espacio muestral, ¿cuántos cumplen con que sean cifra par? Simplemente tenemos 2, 4, 6. De los 6 elementos solamente me cumplen 3. 3 casos favorables, 6 casos posibles. Entonces la probabilidad para A va a ser 1/2. Veamos el evento B. Como me dice, cae par o divisible por 3, llamémosle al evento B, cae cifra divisible entre 3. De los 6 elementos del espacio muestral, ¿cuántos cumplen? ¿Cuántos cumplen con la condición de que sean divisibles entre 3? Simplemente el 3 y el 6. Entonces, casos favorables, 2. Casos posibles, 6. La probabilidad que caiga un número divisible entre 3 va a ser 1/3. Encontremos entonces cuál es la probabilidad de ganar. Probabilidad de ganar. Para encontrar la probabilidad de ganar necesitamos la intersección. La intersección es qué es lo que se repite en los dos eventos. Aquí tenemos 2, 4 y 6 y aquí 3, 6. Entonces, el único elemento que se repite es 6. ¿Cuál es la probabilidad? Como solamente es 1, vamos a tener 1/3. Acá, 1/6, perdón, aquí hay un error. Aquí tiene que ser 1/6. Veamos. Acá está el error, pero ya en el ejercicio lo he corregido. Me corrigen acá, por favor. Es 1/6, porque solamente se repite. Acá está. No lo quiero confundir. Acá está. La probabilidad, lo que se une en los dos conjuntos es solamente 1, que aquí sería 6. Entonces, sería 1/6. Acá está el error. Acá no es 3, es 6. Entonces, acá tendría que ser 6, pero sí la probabilidad es 1/6, porque solamente se repite 1. Entonces, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de ganar, voy a encontrar la unión de A unido con B. Y como son solapados, voy a sumar las dos probabilidades. ¿Cuáles son las dos probabilidades? Probabilidad de que caiga cifra par es 1/2. Probabilidad que sea divisible entre 3 es 1/3. Y lo que está repetido en los dos elementos es 1/6. Al hacer esta operación me va a quedar que la probabilidad de ganar es de igual a 2/3. Y el último evento que vamos a trabajar en esta ocasión es el evento complementario. Si se tiene el evento A y A complementarios, si A es un subconjunto que contiene todos los puntos muestrales que no están contenidos en el evento A, vamos a decir que A unido a A complemento es el espacio muestral, es lo que les mencionaba anteriormente. La probabilidad de A complemento va a ser 1 menos la probabilidad que ocurra el evento. Y lo vemos acá de forma ilustrada. En A complemento van a estar todos los elementos que no estén en el evento A. Veamos un ejemplo. Un grupo de 30 personas se dividen en 8 hombres, 12 mujeres, 7 niños y 3 niñas. Hay la probabilidad de que al seleccionar una de las personas al azar, esta no sea niño. De las 30 personas, ¿cuántos niños tenemos? 7. Por lo tanto, 23 no son niños. Llamémosle el evento
probabilidad de niños, el evento niños. ¿Cuál es la probabilidad de que sean niños? Solamente hay 7 que son los casos favorables entre 30 que son los casos posibles. Entonces la probabilidad sería 7 sobre 30. Pero no me están pidiendo la probabilidad de que sea niño, me está pidiendo la probabilidad que al seleccionar una de estas personas no sea niño. Entonces me están pidiendo complemento. ¿Cuál va a ser el complemento de que sea niño? 1 menos la probabilidad de que sea niño. 1 menos 7 sobre 30, igual 23 sobre 30. Ahora, si yo sumo estos dos, me tiene que dar exactamente el número total de personas que corresponden a mi población. Veamos un último ejemplo. Si se lanzan 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de las caras no sea 7? No sea 7. Y se está refiriendo al complemento. Entonces, vamos a decir que el evento A es que la suma de las caras sean 7. Entonces, solamente hay 2 opciones. 5 y 2 y 2, 5. Entonces, que la suma de las caras sea 7. El evento A' nos va a quedar que la suma de las caras que no sean 7. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De los 36, ¿cuántos son posibles que correspondan al evento A? 5 más 2, 7, 2 más 5, 7, y acá creo que me faltan otros que serían 3 más 4 y 4 más 3. También me faltaría 6 más 1 y 1 más 6. Entonces allí lo vamos a corregir. Y acá serían 6 de 36. Entonces a 1 le vamos a restar 6 de 36 y nos va a quedar otra respuesta diferente acá. Se lo voy a corregir en la presentación y allí lo revisan, por favor.